magistral, porque en rigor la clase magistral es aquella en que uno habla y nadie le hace después ninguna pregunta, y a mí me encanta dialogar, hablar y después irme y no saber si quiero alguna inquietud, alguna duda o lo que sea, de verdad que no es lo que me gusta. Así que bueno, vamos a charlar y después va a estar abierto esto al diálogo, a todo lo que tengan ganas de preguntarme. Bueno, creo que el título de esta charla habla del trabajo, de la escritura y de los talleres literarios, y realmente creo que los dos temas están muy vinculados, porque la única razón la única razón de existencia de un taller es que realmente el texto se puede trabajar. Un taller no confiere, como yo les digo a todos los que tienen una entrevista conmigo al taller, yo no doy talento ni doy visión del mundo, cada uno viene con su talento y con su visión del mundo. Con ese talento y con esa visión del mundo se supone que uno hace todo lo que se puede y puede tratar de que el otro adquiera las herramientas para sacar de ese texto que quiere escribir todas sus posibilidades. Es decir, en eso creo que muy sintéticamente, ¿qué pasa? No anda. Y si, perdonen, si yo hablo así, ¿se escucha? Pero no se graba. No se va a grabar. Ah, no, entonces está bien. Bueno, listo. Ahora, pero ¿cuál es el problema? Tengo que alejarlo un poco. Acercarlo, bueno, listo. Así, sí. Bueno, perfecto. Entonces, les decía eso, sacar de un texto todas las posibilidades. En realidad, la expresión talleres literarios a mí me dice muy poco, porque creo que yo no estaría de ninguna manera en condiciones de hablar de los talleres literarios, porque creo que cada uno tiene sus características. Les diré que en los años 60 la expresión taller literario para cualquiera de los que éramos escritores jóvenes en esa época era casi una mala palabra. Taller literario nos hacía pensar en señores o señores con corbata o señoras así que hablaban desde un lugar que para mí no era la literatura. De alguna manera los consideraba, sigo considerando un poco burócratas de la escritura, en general eran de la Sociedad Argentina de Escritores, en fin. Pero los escritores jóvenes en realidad leíamos nuestros textos en los cafés, en las revistas literarias, discutíamos a muerte no solo de literatura, discutíamos sobre ideología, etc. Y esas discusiones despiadadas, sin duda, fueron las que nos permitieron crecer, nos permitieron ver las posibilidades de nuestros textos, ver las posibilidades de corregir y de trabajar los textos hasta las últimas consecuencias. Yo diría que el taller, tal como lo conocemos, fue un fenómeno que empezó en la dictadura militar. Hubo un fenómeno antes y quiero hacerle justicia, y quiero contarles porque es realmente algo muy curioso y algo que fue fascinante para los que tuvimos la suerte de formar parte de él. Eso creo que tiene que haber sido entre 1969 y 1970 aproximadamente. Había un científico, Rodolfo Carcavallo, un científico realmente notable, que se especializaba en el mal de Chagas y que dirigía el Instituto Argentino de Ciencias, pero además era un apasionado lector. Y entonces, como el Instituto Argentino de Ciencias en realidad estaba desocupado de noche, organizó unos talleres que fueron, creo que un fenómeno único, porque
la gente se inscribía y una cantidad de escritores daban taller. Voy a citar Isidoro Grange, Dalmiro Sáenz, Abelardo Castillo, Marta Lynch. Me quedo sin duda sin nombrar a muchos, yo misma di charlas en ese taller. Borges dio una charla famosa en ese taller. Y la gente iba libremente, entonces asistía, si tenía ganas, iba a una clase de Abelardo Castillo o a una de Humberto Costantini, otro de los nombres que no había citado. En fin, fue realmente maravilloso. Les cuento que el secretario, el que cobraba a los asistentes, era un joven, todavía inédito, tenía un pequeño libro de poemas que se llamaba, en ese momento creo que se llamaba Jorge Saín y después fue Jorge Asís. Ahí se empezó a entusiasmar con eso de la narrativa. Así, eso fue un fenómeno extraordinario. No sé si salieron escritores de ahí, pero creo que muchos de los que asistieron a esos talleres los recordaron siempre porque fue fascinante. Pero fuera de esa experiencia, los talleres realmente fue un fenómeno que nació con la dictadura por una doble razón. Por un lado, los jóvenes escritores ya no podían reunirse más en un café, es decir, que no tenían ninguna posibilidad de encontrarse con sus pares, ni siquiera sabían que existían esos pares, no tenían a quién leerle sus textos, estaban solos. La literatura realmente es un trabajo solitario, pero uno necesita saber que hay otros que están en lo mismo y que escuchen sus textos, etc. Y también nació como una necesidad de sobrevivir de los que ya habíamos publicado y a los que aquellos que estábamos vivos y estábamos en Argentina nos habían echado de los lugares donde trabajábamos. Es esa doble necesidad. Sería muy conmovedor decir que solamente era una necesidad de los jóvenes escritores de reunirse con sus pares, pero la verdad es que está la otra necesidad, que es la necesidad de sobrevivir de alguna manera sin depender ni del Estado, ni de ninguna empresa, ni de la universidad, ni de ningún otro lugar donde seguramente no nos iban a dejar entrar, de los que ya nos habían echado. Entonces ahí empieza un fenómeno que sin embargo no se quedó en esa época, terminó la dictadura y debo decir que tampoco hubo ese fenómeno de revistas literarias que se reunieran, es decir, y los talleres siguieron y los talleres realmente siguen hasta hoy. Y ahora voy a hablar de lo que yo entiendo, es decir, creo que hay distintos tipos de talleres y que son, yo diría, creaciones individuales. Hay talleres donde la gente se reúne, de sus textos, pasa un momento amable. A mí me parece bien, yo creo que la gente tiene que ser feliz como puede. A mí no puedo hablar más de lo que para mí es un taller literario, no puedo hablar más que de mi perspectiva, dejando muy claro que no es la única, por supuesto, pero es de la única que puedo hablar. A mí lo único que me importa y lo único que me motiva a dar un taller es hacer que aquel que viene y que sin duda quiere escribir y que tiene, sin duda tiene una visión del mundo y algún mínimo talento o enorme talento, pueda hacer con esos textos que merezcan ser leídos por vosotros, es decir, que merezcan ser textos literarios. En realidad es lo único en lo personal que me importa de un taller, que aquel que quiere ser escritor sea escritor. Creo que nadie le puede enseñar a otro a escribir, y que cada escritor aprende, todos aprendimos y seguimos aprendiendo en nuestro oficio. Pero el taller puede ser parte de ese aprendizaje, parte.
porque la lectura, la propia perfección, el ver cómo uno se equivoca, etcétera, son lo que uno vive, es sin duda lo que completa la formación del escritor. Dicho lo cual, vamos a hablar un poco, yo sé que no lo vamos a completar, además yo no sé, si los que están acá, supongo que muchos escriben, a otros les interesa la literatura, entonces trataré de hablar de la experiencia de escribir, de por qué creo realmente que la escritura, yo cuando hablo de escritura hablo nada más que de narrativa, amo la poesía pero no soy poeta y respecto de un poema no puedo decir más que lo que diría cualquiera de ustedes, me gusta, no me gusta, etc. Pero en cambio en narrativa tal vez puedo ver un poco más porque es mi oficio, puedo ver porque trato de verlo en mi propio trabajo. Creo, es decir, entonces voy a hablar nada más que de narrativa, de cuento y de novela, que los dos manejan, ¿cierto? Los dos manejan la narración, pero tienen algunas variaciones, como dijo muy bien Cortázar, la novela gana por puntos y el cuento gana por nocaut, ¿no? Y lo interesante, después vamos a hablar un poco más de novela, pero tal vez vamos a hablar más de cuento. Creo personalmente que el buen cuentista, si se le cruza a un tema de novela, puede escribirlo. No siempre el buen novelista puede escribir un buen cuento. Entonces vamos a hablar más que nada del cuento. Igual dejo a ver todo lo que a ustedes les genere dudas, no estén de acuerdo, piénsenlo. Incluso les voy a decir, a mí no me molesta para nada que alguien me interrumpa con una pregunta, solo si estoy en la mitad de algo, les parar un segundito, etc. Así que si quieren que esto sea un diálogo, yo estoy absolutamente dispuesta. A veces digo cosas que dan ganas o de replicarme o de preguntar, etc. Vamos, pese a la distancia a la que estamos condenados, trataremos de acercarnos en el diálogo todo lo que podamos. Entonces vamos a hablar sobre todo del cuento, que es más fácil ver el cuento en totalidad. No es más fácil escribir un cuento, y eso lo dice cualquier cuentista y también cualquier novelista. El cuento exige un enorme rigor. Personalmente creo que la novela también, pero en el cuento se ve muy claro. Bueno, ¿qué es un cuento? Es decir, todos no solo hemos escuchado cuentos desde que éramos muy chicos, todos contamos. En realidad, todos nos pasa algo y se lo contamos a otro. Todos tenemos mínimamente la habilidad de contar. Lo que pasa, dicho muy grandes trazos, es que cuando alguien nos cuenta algo que nos interesa, porque hay gente que cuenta por contar y habla y a uno no le interesa y se va por las ramas y vuelve y en realidad a uno no le interesa para nada, pero hay gente que nos cuenta un episodio y nos atrapa. Si nosotros transcribimos ese episodio, seguramente no va a ser tan apasionante. Cuando lo escribimos, hay muchos elementos que no entran en el texto. No entra el contexto. Por ejemplo, tal vez el que me está contando algo, me lo está contando en un determinado día en que pasó algo. Entonces lo que él me cuenta está vinculado con eso que pasó. Ese que me cuenta tiene una voz determinada, tiene un tono determinado. A lo mejor yo me doy cuenta que está macaneando, por ejemplo. Entonces eso a mí me da un interés particular. A lo mejor yo sé algo de su historia que
le da como un valor agregado en lo que me está contando. Todo eso me pasa con esa historia que alguien me cuenta y que a mí me impacta. Pero cuando uno no tiene más palabras y signos de puntuación, miren qué poquito, ¿no? No tenemos más que palabras y signos de puntuación. Para decirlo todo eso que vuelve apasionante una historia, tiene de alguna manera que estar sugerido o estar debajo de lo que se cuenta, o es sugerido en el tono con que se cuenta o en el lenguaje con que se cuenta. Ahí estaría entonces la destreza o el talento para escribir un cuento. Por eso, en general, no es fácil escribir un cuento. Si yo tuviera que decir, ya estoy hablando en lo escrito, ¿no? ¿Qué es lo que caracterizaría o englobaría el buen cuento? Me respaldaría en algo excepcional que dijo Edgar Poe un siglo y medio atrás en la filosofía de la composición. Poe en la filosofía de la composición en realidad explica de una manera admirable cómo escribió El Cuervo, uno de los poemas más famosos o el más famoso de la lengua inglesa. Él habla de varias cosas, algunas vamos a citar, pero él habla sobre todo de la unidad de efecto. Después, cuando él haga una crítica a un libro de Nathaniel Hawthorne, que era un gran cuentista y gran novelista también contemporáneo de Poe, vuelve a hablar de eso, ahí ya no se refiere al poema, sino que se refiere al cuento, y dice que el buen cuento, es decir, un buen cuento se caracteriza por su unidad de efecto, que un cuento tiene que tener unidad de efecto. ¿Qué es esa unidad de efecto? Uno cuando piensa en unidad de efecto, piensa en efecto, lo que a uno le sugiere la palabra efecto, ¿no? Una especie de baldazo que cae o luces multicolores que aparecen en el final. En realidad no siempre es así. A veces, ¿no? el efecto es, digamos, estamos varias personas encerradas en una habitación, ¿no es cierto? Estamos esperando que pase algo. Entonces hablamos, ¿no? Decimos cualquier cosa porque lo que queremos es que pase el tiempo. La habilidad del cuentista estaría en que debajo de todos esos diálogos que aparentemente no tienen sentido, se note la tensión, la espera de que algo ocurra, las ganas de que el tiempo pase para que eso que yo espero que ocurra. Y termina el cuento y no pasó lo que esperaban, no pasó nada. Ese es el efecto. Fíjense que les estoy dando como ejemplo de unidad de efecto un cuento que en apariencia no tiene ningún efecto. El efecto sería ese, no es la bomba que estalla o el filo que estalla en el final, sino que el efecto allí que se mantendría de manera constante en todo el cuento es esa espera, esa tensión interna de que pase algo. Hay otros cuentos, en cambio, en que realmente el hecho esperado, o tal vez no tan esperado, ocurre en el final. En esos cuentos, yo los llamo cuentos amenazados. Son esos cuentos en que desde la primera línea uno presiente, o a lo mejor no lo presiente conscientemente, pero lo lee con esa inquietud, con esa sensación de que algo va a pasar. Uno lee todo el cuento con la amenaza de que algo va a pasar, y cuando llega al final, eso pasa o algo que no esperábamos pasa. Es decir, hay distintas maneras de guardar ese efecto. Les voy a contar, a manera de ejemplo, cómo ese efecto lo maneja uno. Hay un cuento, ¿cómo hago? Hay
un cuento excepcional, con muchos cuentos excepcionales de Hemingway, pero hay uno que se llama Campamento Indio, no sé si alguno de ustedes lo leyó. Ese cuento pertenece a la serie de Nick Adams. Nick Adams es, en muchos de los cuentos de Hemingway, es una especie de alter ego. Hay muchas, incluso en el cuento más famoso de Hemingway, en Los Asesinos, aparece Nick Adams, ya adulto en realidad, es el testigo de la llegada de estos dos matones que vienen a matar al negro. Pero en el cuento al que me refiero, Nick Adams es un chico. Es un chico cuyo... el cuento está contado en tercera persona, pero desde la mirada de Nick, ¿no? El papá es médico, cosa que también era el padre de Hemingway, y viven muy cerca de un río y cruzando el río hay un campamento indio. Lo cierto es que viene un indio, cruzado el río, viene a la casa de Nick, del padre de Nick, para decirle que en el campamento hay una chica o mujer que está con dolores de parto hace 3 días, es una cosa desesperante, que no puede parir, y bueno, está mal, todos están mal sin duda en el campamento, entonces vienen a pedirle ayuda al padre de Nick. Entonces, bueno, tienen que ir en una canoa, en un bote, a cruzar el río, y como van a cruzar el río y van a ir al campamento indio, el padre de Nick considera que puede ser algo curioso, por lo menos para un chico. Entonces, bueno, van el padre de Nick, el tío, que en este relato breve que yo hago es aleatorio, y Nick cruzan el río. Todo lo que pasa está visto desde la curiosidad de un chico. Entonces él se va contando todo lo que pasa, los alaridos de la India, bueno, las mujeres, el ajetreo, ponen a calentar agua, etc. El indio, que se supone que es el padre de la futura criatura, está tendido en un camastro que está arriba, ¿no? En el camastro de abajo está la mujer, y en el de abajo y en el de arriba está el indio, que está hierático durante todo ese movimiento enorme que hay. Viene todo, se escuchan unos alaridos terribles, estoy sintetizando, yo sé que contar un cuento es traicionado, pero voy a esa unidad de efecto que hablo. Los alaridos terribles y finalmente el llanto de una criatura. Ha nacido, ha sobrevivido, y el indio sigue inmóvil. Entonces el padre de Nick le dice al tío, hay que avisarle. Cuando van a avisarle, porque uno se queda impactado como el padre de Nick ante la aparente indiferencia del indio. Cuando van a avisarle, encuentran que se ha degollado, es decir, no ha soportado el dolor. En otro escritor ese sería el final, es decir, todo el cuento apuntaría a ese degollarse. En este cuento, justamente como está a través de la mirada de un chico, es un hecho que pasa, no está valorizado como el cuento iba ahí, ¿no? Entonces, todo sigue casi sin cambio de tono, porque para el chico, bueno, es algo que pasó, lo hacen salir al chico porque es una situación impresionante. Cuando vuelven, entonces se van finalmente, queda eso resuelto como sea, y van a volver en el bote, Nick con su padre y con su tío. Y entonces Nick empieza toda su primera experiencia de muerte. Entonces empieza a
a preguntarle al padre cosas que cualquier chico pregunta cuando empieza a indagar acerca de la muerte. Entonces le pregunta, bueno, si todos nos vamos a morir, él dice que sí, si él se va a morir antes que mí. Bueno, un diálogo absolutamente cotidiano y que seguramente casi todos los que están acá deben haber tenido, o cuando eran chicos o con sus hijos, alguna vez. Entonces tiene todo ese diálogo y el padre le explica que sí, que todos nos vamos a morir, etc. Y entonces el chico está amaneciendo, ¿no? Ahí el sol está reflejándose en el agua, el chico toca el agua, ¿no? Y es una escena muy bella, muy llena de alegría para el chico estar en un bote y estar tocando el agua. Y entonces viene la frase final, y tuvo la seguridad de que nunca moriría. Y yo les digo que uno se queda absolutamente, es tan terriblemente conmovedor, porque además, sin duda, Hemingway iba a morir, incluso se iba a matar, el propio padre de Hemingway se iba a morir, y mal que bien nos vamos a morir todos. Entonces, esa seguridad del chico de que nunca moriría tiene una fuerza, es decir, una capacidad de conmover, ¿no? Que es realmente inolvidable. A eso iba. Ese cuento, es decir, para ir de alguna manera ampliando esa idea que yo les daba de la unidad de efecto. Ese cuento no apunta a la muerte del indio, sino estaría construido de otra manera. Ese cuento apunta a esa percepción de la muerte, es decir, es esa muerte que viene rondando de alguna manera todo el cuento, esa mirada sorprendida y nueva del chico, y conduce a eso. Y ahí voy. Después de esa frase, fíjense que no es que haya ocurrido algo extraordinario, es una reflexión, es decir, ese final de cuento, vamos a hablar un poquito de los finales, final de cuento, no es un acontecimiento extraordinario que ocurrió, es simplemente una frase, y sin embargo, ahí se cierra el cuento. Ahora, ¿qué pasa? Es decir, después de esa frase, pueden tener la seguridad de que si el cuento siguiera, bueno, Nick llegó a la casa, entonces la mamá le dio café con leche, dije, ¿por qué me cuentan todo esto? Si el cuento ya terminó, ¿no? Es decir, a eso me refiero cuando hay, con la unidad de efecto. Hay algo, el cuento ya produjo ese efecto, ¿no? Entonces se terminó. Por eso, tan difícil y al mismo tiempo es tan fascinante el cuento. En cierto sentido se parece a la poesía porque trabaja como una unidad. Y fíjense ustedes, como lectores de cuentos y de novelas, cuando uno lee una novela que le gusta, no quiere que termine nunca, uno convive con la novela, ¿no? Uno entra y sale y en realidad querría que no terminase. Cuando uno lee un cuento que lo fascina, quiere que nada lo interrumpa, porque uno querría llegar sin ninguna interrupción hacia el final, hasta el final, ¿no? Esa es la diferencia, una diferencia fundamental que hace al cuento y la novela. Por eso, además, como decía Horacio Quiroga, Quiroga lo decía, yo lo discuto en cierto sentido, que el cuento es una novela sin ripios. Yo creo que la novela tampoco tiene que tener ripios, eso es lo que creo, ¿no? Pero en el cuento exige un rigor, ¿no? Extremo, es decir, nada puede sobrar, nada puede faltar. Chekhov decía que en un cuento, cuando hay una pistola cargada, en el primer renglón, el tiro tiene que sonar al final. Es decir, ¿qué pasa? Nadie puede poner en un cuento una pistola cargada en vano. O sea, no lo puede poner, bueno, necesitaba un objeto, y bueno, pongo una pistola cargada. Porque cuando uno, lector,
Lee, pistola cargada, está esperando que algo pase. Alguien se va a matar, alguien va a matar a otro, la pistola se va a disparar, no sabemos qué. Pero esa pistola cargada está ahí. En realidad, yo lo corrijo también un poquito a Chekhov, yo creo que cuando hay una pistola cargada en la primera línea, el tiro tiene que sonar al final o no tiene que sonar al final, porque eso es lo que se llamaría final abierto. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero lo que sí es un hecho es que esa pistola cargada está por algo. Si hay una pistola cargada y uno piensa, alguien se va a matar, este hombre se tiene que matar, esta mujer se tiene que matar, y uno está esperándolo, y al final no se mata y provoca algo, ¿no? Que tiene que ver con lo que dice el cuento. Por eso creo que a veces se dispara al final y a veces no se dispara. Y vamos a hablar un poquito de eso que se suele decir final abierto o final cerrado. En realidad, esa es la clasificación que se hace en general y posiblemente la encuentren en algunos libros. Creo que desde el punto de vista anecdótico, eso es bastante cierto, no es tan del todo cierto, no es tan categórico, ¿no? Al final eso es discutible si son abiertos o cerrados, pero no importa. Desde el punto de vista anecdótico, digamos que al final, el final cerrado ya quiere tener, al final ocurre algo irreversible. Por ejemplo, la muerte del personaje, ¿no? Final cerrado por excelencia. En el final abierto, las cosas podrían seguir ocurriendo desde el punto de vista anecdótico. Desde el punto de vista de la frase final, todo cuento tiene un final cerrado. Este que yo les dije de Hemingway, desde el punto de vista de los acontecimientos, tiene un final abierto. Están remando, van a llegar a la casa, no ocurrió ningún hecho determinante en el final, pero desde el punto de vista de la frase final, ese cuento tiene un final cerrado. Por eso yo creo que todo cuento tiene un final cerrado, y encontrar no el acontecimiento, sino la frase final o el párrafo final que cierra un cuento, ¿no? Es a veces el trabajo más difícil, más bello también, ¿no? Porque encontrar el final, sentir, bueno, acá, ahora hablo como escritora de cuentos, acá con este final, chao, los liquidé. Es decir, eso da mucho trabajo. ¿Quieren interrumpimos? ¿Me quieren hacer preguntas? Yo respiro. Van entendiendo, hay cosas con las que están de acuerdo, cosas que no. Yo acepto todos los comentarios, sí, me encanta comentarios, preguntas, lo que quieran. Si no, sigo, pero siempre me gusta escuchar algo. Bueno, yo tengo una... Sí, por ahí. No lo veo porque la luz se ve. Bueno, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Liliana? Bueno, en realidad te quería hacer una pregunta con respecto a esto que mencionabas acerca de los finales abiertos, los finales cerrados y la estructura del cuento, y vincularlo un poco con el contexto, ¿sí? Yo noto en la literatura contemporánea argentina actual, autores como Vera Giaconi, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, que hay una suerte de reiteración en este final en donde aparentemente no ocurre algo muy trascendental, que bueno, digamos, depende también el cuento, pero de alguna manera lo que ocurre o lo que moviliza es más interno, ¿se entiende hasta acá? Sí, claro. Sin embargo, pienso también en los autores que mencionabas, Isidoro Blastein, Abelardo Castillo, en donde los finales quizás sí había como cierta, no sé si llamarlo expectativa, pero sí había como cierta idea de algo un poco más, o una carga más dramática, o una carga un poco más densa. Yo te quería preguntar acerca de este contexto, ¿no? Digamos, generacionalmente, de qué modo se influencia el contexto en estas maneras y en estas estructuras a la hora de escribir. No, yo no creo de ninguna manera que sea una cuestión generacional. Tampoco estoy demasiado de acuerdo en que sea poco denso. Digamos, por ejemplo, los cuentos de Samantha Schweblin
en general son bastante densos, nada más Sí. ella se mueve muy cómoda en el absurdo, pero realmente son finales, digamos, son cuentos y contextos bastante densos, y en su novela corta, Claro. de Distancia de Rescate, hablar Sí, de que hay esto una no de es denso, de verdad es no haberlo leído, porque es terriblemente intenso, y en muchos de sus cuentos hay una carga de angustia, digamos, un cuento como Un hombre sin suerte tiene una carga Sí. de angustia, o ese Papá Noel que viene a la casa de la madre divorciada. Estoy Sí, citando sí. nada más que algunos, y tiene realmente una carga de angustia, o ese cuento de las mujeres desesperadas, en fin, Sí. tienen o matar a un perro. Es decir, te doy algunos ejemplos para decirte que la angustia no es patrimonio de las generaciones anteriores. Seguramente hay nuevos escritores, nuevas maneras de denunciarlos, o tomar un escritor como Claro. Pablo Ramos, que es bien actual, y decir que no hay angustia o... No, es No, así, perdón, pero... tampoco... Sí, perdón. No, perdón, pero me refería más que a la... Sí, porque obviamente sí hay angustia, hay ansiedad, pero me refería más quizás a la manera en la que esa estructura está construida, más que a la carga en sí. No sé si se entendió por ahí la pregunta. Yo te entiendo, como a la pero forma, no más estoy que del todo a... de acuerdo, porque, Claro. digamos, un escritor como Abelardo Castillo puede tener cuentos muy cerrados, como puede Ujú, ser, claro. pongo el ejemplo más clásico, que es La madre de Ernesto, Ujú. y puede tener cuentos que son mucho más abiertos, como puede ser Weekend, o como puede ser Capítulo para el Aucha, o como puede ser un cuento que es terrible, que es Los ritos, pero directamente termina con una frase como a la mañana siguiente me fui de San Pedro. No Sí. parece que tuviera nada de terrible esa frase. Pero es la sí frase es. que debe tener, porque es cerrar de alguna manera esa etapa que estuvo en San Pedro. Pero creo que, y es el caso de Blaistein, ¿no? Yo creo que Blaistein tiene, por ejemplo, cuentos desopilantes, como puede ser Victorcito, El hombre oblicuo, tiene cuentos como Milladura en Aries, donde no hay un final muy especial. Yo creo que hay escritores que saben escribir cuentos y que saben poner dentro de ese cuento toda la densidad posible y que así haya una carga de humor, de angustia, de absurdo, de lo que sea, y hay escritores que a veces no resuelven bien sus cuentos. De verdad, creo que a veces hay ciertos cuentos que están resueltos para mí, un poco a los apurones, que pueden tener una fascinación enorme, pero que desde mi punto de vista no tienen todo el trabajo que tal vez requerirían para ser de verdad excelentes. Pero no creo que sea una cuestión generacional, ¿no? Sino una cuestión de buenos cuentistas y cuentistas por ahí no tan buenos. Perdón, no sé si... Perfecto, sí. Claro, sí. Gracias. Me resonaba la pregunta de ella con una sensación que a veces tengo, por ejemplo, leyendo a Fabio Moravito, Sí. que escribe como si no fuera a pasar nada. Sí. Y es, digamos, la tensión que logra es esa tensión de escribir como si no fuese a pasar nada. En realidad como si no estuviese pasando nada. Claro, pero las situaciones son terribles. Yo a Moravito lo vinculo mucho con Samantha Schweblin. Incluso cuando lo leí a Moravito, lo descubrí, le dije, Samantha es un escritor familiar tuyo. Es decir, escriben como si no... en eso hay una habilidad muy grande, porque toda la carga la tiene el lector, por eso tiene tanta carga de angustia, como pareciera que el narrador no registra demasiado la gravedad de lo que pasa. Entonces es la carga justamente recae sobre el lector, ¿no? Pero Moravito es un cuentista realmente notable y sus situaciones son bastante opresivas, pero está esa habilidad de contar
como si no pasaran las cosas, ¿no? Es decir, yo, sí, está, sí. Hola Liliana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La pregunta que yo quería hacer ahora que la tenemos acá para aprovecharlo un poquito, sobre el oficio. Por Sobre ejemplo, el oficio, sí. Claro, yo noto que nosotros como lectores, en el cuento terminamos en la emoción, lo juzgamos desde lo que nos pasa. Pero, por ejemplo, cuando uno quiere escribir, se da cuenta que esa interpretación no alcanza y quizás uno necesita poder desarmar el artificio, ver qué es lo que está detrás, cómo darme cuenta si está bien, si está mal escrito. Que es lo que yo noto cuando usted responde, cómo vamos un escalón más allá, entramos ya a la estructura. Y ahí es lo que quisiera saber, como de la cocina, cómo uno elige cuándo habla uno, cuándo habla el otro, si este es el final, si este no es el final. Si es importante el contexto, hay tantos cuentos que no tienen un contexto físico y sin embargo los diálogos son tan intensos que uno esa falta no la nota. Y los buenos saben lo que hacen, ¿no? Sí, yo creo, es decir, uno nunca tiene que perder esa alegría de lector, ¿no? De sumergirse en el texto e intentar analizarlo. Creo que cuando uno escribe, y es muy acertado lo que vos decís, tiene que también, a veces, en ciertos cuentos, ver cómo está hecho. Por ejemplo, es decir, hay algo que por ahí vos estás escribiendo un cuento y te evoca un cuento que leíste alguna vez que manejó algo parecido. Está muy bien. Ahora vamos a hablar de cuando uno es consciente de eso que está buscando, entonces no imita, simplemente desarma el mecanismo y lo recrea en lo que está haciendo. Cuando uno no hace eso, le queda pegada la música. Por ejemplo, Cortázar, maravilloso como era, es un escritor peligroso para el que escribe y no es consciente de los mecanismos de Cortázar. Yo les puedo decir, sobre todo en los años 60 y principios de los 70, cuando había un concurso literario, me tocaba muchas veces ser jurado, y les puedo decir que la mitad de los cuentos eran cuentos de Cortázar, es decir, te queda la música. Pero desarmar, mira, les cuento un ejemplo personal, ¿no? Para que vean. Yo estaba escribiendo Don Juan de la Casa Blanca, que es una novela corta en la que el tiempo de primavera, ¿no? Tiene mucha importancia porque en realidad los dos personajes, una pareja, están muy cerrados, él es alcohólico, ella está muy angustiada, entonces el afuera, la primavera afuera es un contraste muy fuerte, algo que para la mujer es muy terrible. Y yo no encontraba, ¿no?, la manera de narrar, de que se notara esa primavera. No tenía que contar la primavera, es primavera, cantan los pajaritos. Tenía que contar justamente en esa mirada de la mujer que uno sintiera esa primavera afuera. Y me acordé, había leído muchos años antes, El vino del estío de Bradbury. Y me había quedado, es decir, cuando empezaba la novela, yo recordaba eso, ¿no? La sensación de verano que yo había tenido. Yo lo leía y sentía que era verano. Y entonces fui al vino del estío, leí ese principio y es como que descubrí cómo yo podía contar la primavera. Don Juan de la Casa Blanca pues no tiene nada que ver con el vino del estío, ni el principio de Don Juan de la Casa Blanca con el principio del vino del estío. Pero a mí me sirvió para saber cómo se comunica la primavera. Y eso es buenísimo para que lo haga alguien que quiere escribir. Uno va encontrando los mecanismos. Una cosa, es decir, uno más o menos sabe lo que quiere decir. Escribirlo como uno quiere no es tan directo. Yo siempre digo que para mí la primera versión de algo es nada más que un mal necesario. Y que eso que yo quiero hacer, no sé, bueno, en general casi nada sale bien de entrada. No veo por qué, ¿no?, uno va a escribir un cuento y le va a salir redondo de entrada. No hay ninguna razón. Y el acto creador, de verdad, el acto creador es la búsqueda. Es decir, es darse cuenta, no, pero
este principio es muy lento. Por ahí, el segundo párrafo, para mí de cuenta empieza en el segundo párrafo, y probás, pero tiene un ritmo totalmente distinto, o lo empezás a contar en primera persona, y de pronto te das cuenta que no, este personaje no lo puedo contar en primera persona, porque hay cosas que este personaje en primera persona no puede saber. ¿Qué pasa si lo paso a tercera? Por ejemplo, eso es escribir, eso es crear, y eso es buscar lo que uno quiere hacer. Eso le sirve sobre todo a aquellos que quieren escribir, creo que es tu caso. Claro, yo siempre siento que como que a los escritores que escriben bien uno quiere robarles, pero no sabe cómo, porque no puede tomarlo. Es difícil traspasar a la cocina y ver cómo lo hacen, entonces hay una distancia. Eso no, vos podés observar, podés leer y tomar o encontrar mecanismos. ¿Cómo lo hacen? Es decir, en realidad no importa, lo importante es que vos encuentres cómo tenés que hacerlo, ¿no? Es decir, digamos, en ese sentido, supongo, sirve el taller, ¿no? El taller, lo que más sirve es en la mirada de otro, no solo del que coordina el taller, sino en los compañeros, ¿no? Digamos, cuando uno escribe, sobre todo cuando uno empieza a escribir, sabe lo que quiere hacer, sabe qué es lo que quiso decir, sabe qué tono quería que tuviera el texto, sabe qué efecto quería causar en el final, sabe qué música quería que tuviera. De ahí a lograrlo hay una gran distancia. Yo siempre digo, cuando en los talleres que yo doy, es decir, todos tienen que criticar. Criticar quiere decir señalar todo lo señalable de un texto, porque eso le sirve mucho al que yo, ¿no es cierto? Porque un cuento no es un teorema, entonces en todas esas críticas que cada uno hace, uno va viendo qué pasó con su texto, pero sobre todo le sirve mucho al que critica, porque vos no podrás ver al principio qué pasa con tu propio texto, porque estás muy pegado a tu propio texto, pero sí lo podés ver en el texto de otro. Como a lo mejor el cuento tenía una idea buenísima, pero se malogró porque el lenguaje no es el que tiene que ser, o porque el final es demasiado precipitado, o porque el principio es muy lento. Cuando un texto no funciona, siempre hay cosas muy concretas en realidad que hacen que no funcione. Al principio uno no se da cuenta, después a la medida que uno adquiere oficio, ya las va encontrando. Igual uno hace las cosas mal, no es que nunca quedás exhibido de equivocarte, tenés más posibilidad, ¿no? O por ahí más herramientas de darte cuenta de dónde te equivocaste. Pero la cuestión, si vos escribiste un texto, no es lo que quiero hacer, tenés que buscarlo, tenés que ir trabajando, no tienen que tenerle miedo a la corrección. Corrección parece una mala palabra porque nos recuerda a las maestras con el lápiz rojo tachando, pero en cualquier disciplina artística, corregir es buscar. Y lo que tiene la literatura, de maravilloso que no tiene la vida, es que uno puede corregir lo que hizo mal. Eso es fantástico, ¿no? Tenés la posibilidad de ir buscando, ¿no? Es decir, vos fijate, ¿no? El Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Estaba ahí, adentro del bloque de mármol. Hay que buscarlo. Eso es corregir, eso es crear, ¿no? Es decir, corregir y crear, es decir, cuando uno está hablando de creación artística, es lo mismo, es buscar, es tantear, es probar, es ir mirando el texto con toda la objetividad de lo que uno es capaz para tomar distancia y para darse cuenta qué es lo que no funciona. A veces uno le erra, y a veces uno corrige mal y vuelve a corregir y pasa de la primera, de la tercera, de la tercera, a la primera. Eso pasa, pero eso pasa en general. Y ese es parte del oficio, es parte del trabajo del escritor. Seguimos con preguntas, sigo hablando ahora, hablé un poquito de los finales, hablamos de los principios, de los principios. Sí. En la actitud del escritor, ¿qué lugar le asignas a la paciencia? Hay gente que es paciente. Uno escribe con todo lo que es, con las propias locuras, qué sé yo, las obsesiones. Hay gente paciente y gente impaciente. Sí creo
que la literatura no es para ansiosos, o por lo menos no hay que poner la ansiedad en eso, no hay que apurarse. Yo que si sea paciente, yo sinceramente no sé si soy paciente, es muy probable que no, pero bueno, escribiré un cuento sobre los impacientes, qué sé yo. Uno no, de verdad que eso es una virtud que te puede acompañar en la vida, no sé si sirve para la literatura. Lo que sí creo es que no hay que apurarse nunca, que si uno necesita corregir 10 veces un cuento para que sea como uno quiere, está muy bien, porque ese trabajo es maravilloso, y tampoco hay que apurarse a publicar. No importa para nada, lo que importa es qué publica uno cuando publica. Es decir, si uno publica un libro que es bastante malo, el libro ya está publicado, no tiene arreglo. Pero si vos tardaste 10 años y el libro es fantástico, ¿qué te importan los 10 años que tardaste? El libro que la gente va a leer es muy bueno. En ese sentido, si vos querés llamarlo paciencia, yo creo que la paciencia es otra cosa, ¿no? Lo otro es un trabajo tal vez que tiene que ver con la obsesión, con la búsqueda de algo que uno nunca va a encontrar de todo, pero que sigue buscando. No sé si la paciencia. Sí. Yo tengo una pregunta del tema de los talleres en sí. No acabada, pero me ha pasado de ir a talleres y siempre algunos de los alumnos que van, es esas personas que se la pasan hablando de sí mismas y empiezan a contar anécdotas de María, y el profesor es un muy buen profesor, pero el niño por ahí no sabe cómo callar a esta gente. ¿Cómo se maneja eso? Yo cómo se maneja en general, no sé. Conmigo eso no. Es decir, se habla de literatura. En mi taller ni siquiera se come. Le viene a leer textos, a hablar, toda una buena onda fantástica. Pero la verdad que el taller dura 3 horas y varios trajeron para leer, y vale la pena que nos tomemos todo el tiempo del mundo en criticar cada texto. Entonces lo otro, bueno, un día alguien gana un premio, hacemos una reunión, todo el mundo cuenta anécdotas, pero de verdad a mí no me importa. A mí me importa que todo aquel que tiene un texto para leer pueda leerlo, que todos se tomen el tiempo que necesitan y el respeto que necesitan por la obra del otro para criticar. Es decir, de verdad que para mí el taller a mí me apasiona, pero me lo tomo muy en serio. Eso no quiere decir que no nos matemos de risa cuando digo me lo tomo muy en serio, pero el objetivo es que salgan realmente textos excelentes. Entonces lo otro son reuniones sociales, ya te digo, a mí no me parece mal. La gente que quiere reunirse, comer un pedazo de torta y contar anécdotas, me parece fantástico. A mí de verdad no me interesa, por eso me reúno con mis amigos o también con mis alumnos, con mis exalumnos y charlamos, pero el taller es el taller para mí. Pero es mi idea, ¿no? Y además la digo ya en la entrevista previa, cualquiera que viene al taller sabe a qué viene. Sí, nada. ¿Alguna? Acá. Dale. Sí, te quería preguntar algo sobre la honestidad en la escritura. Yo dicto un taller de poesía y una de las cosas que más me cuesta es, muchas veces los alumnos que vienen se nota muy patentemente cuando no quieren hablar de algo o cuando les cuesta hablar de algo, escribir de algo. Y se notan los rodeos que dan y las vueltas y cómo responden con metáforas y demás. Y entonces mi desafío más grande, siempre lo que más me cuesta, es hacer que hablen de eso o encontrar la manera que puedan escribir sobre eso. ¿Hay un homólogo a eso en los cuentos y cómo lo enfrentas en tus talleres? En realidad yo creo que cada cuento, cada novela sale de una cantidad de conflictos, de cosas que a uno le pasan, si no la literatura no tendría sentido. Pero yo no hago terapia. A mí lo que la gente tiene tapada, y a mí me importa que si escribieron un cuento no se quede en la superficie. Yo hablo del cuento o hablo de la novela, no de los problemas de la gente. De verdad que no. Es decir, no es lo mismo,
la literatura no provoca ninguna catarsis. Uno escribe realmente, porque si uno se sintiera maravillosamente en el mundo, cualquiera de nosotros no escribiría, ni pintaría, ni haría nada, no estaría en el nirvana. Uno escribe porque sin duda hay una serie de contradicciones adentro y afuera que quiere resolver. Pero a mí lo que me importa en el taller es que un texto no sea superficial o que no, si tiene que proporcionar claves, proporcione esas claves, si es que faltan, pero me importa el texto. La honestidad está en otro lado. Una persona no está obligada a decir lo que no quiere en un taller. Supongo que si le paga a un psicoanalista, lo mejor que puede hacer para aprovechar lo que le paga es decir todo lo que tiene adentro. Cuando viene a un taller, bueno, hay gente que realmente escribe literatura fantástica y yo qué sé de dónde le sale, a mí qué me importa. Es decir, a mí me importa que ese cuento valga la pena, a mí me importa que ese cuento sea trascendente, que vaya más allá de la anécdota, pero sin duda uno va descubriendo en ciertas reiteraciones, etcétera, cosas que le importan al escritor. De hecho, un escritor en general termina hablando de sí mismo, pero no está obligado a mostrarse. La ficción, en realidad, puede decir a veces mucha más verdad que la verdad cruda, porque muchas veces llega al límite de un conflicto. Es decir, a veces hay conflictos que son superficiales. Digamos, que Gregorio Samsa se despierte un día convertido en un espantoso insecto, no era lo que directamente le debía pasar a Kafka, pero por algo escribió eso. Ahora, a mí no me importa, en realidad, si Kafka no estaba ocultando lo que le pasaba detrás de la metamorfosis. Me importa que la metamorfosis es realmente uno de los textos más angustiosos, entonces no está su angustia al desnudo, está a través de una ficción que tal vez me toca mucho más a mí, me toca mucho más a vos como lector, que si se contara al desnudo. Entonces me parece que no es función del coordinador del taller, ¿no? Es decir, forzar a la gente a decir lo que tiene oculto. Lo que importa es que con lo que cada uno tiene para decir escriba algo que valga la pena. No sé si estás de acuerdo, no tenés por qué estar de acuerdo. Te digo mi posición, ¿no? Es decir, realmente no me importa para nada de dónde salen los cuentos que la gente escribe. Me importa lo que sale, me importa eso que es, qué le falta, qué le sobra a ese texto. Sí. Yo te quería preguntar, Liliana, cuando uno está escribiendo un texto, ¿no? Como uno de los grandes desafíos es la verosimilitud. Mira, te escucho mal. Sí. Uno de los grandes desafíos cuando se intenta escribir un cuento es lograr que sea verosímil, ¿no? Desde la estructura, desde los personajes, desde la construcción que va desarrollando. No sé si tenés alguna recomendación acerca de cómo lograr esa verosimilitud o cuando realmente te das cuenta que tu personaje está haciendo o diciendo algo que no se condice con el relato y cuando sí. Coincido que me parece que es una construcción y va con esto de corregir, de ir y venir sobre el texto. Pero bueno, no sé si tenés algún consejo o sugerencia. Bueno, es decir, yo creo que un texto puede ser realista o fantástico, pero realmente tiene que ser verosímil. Fíjate, el ejemplo, seguimos con la metamorfosis. Cuando yo leo Gregorio Samsa se levantó una mañana convertido en un insecto, yo lo acepto, yo entro en ese mundo y todo lo que sigue después es absolutamente coherente, las reacciones de la familia, lo que él piensa,
decir, nunca nada, y ese es el peligro de algo que sea inverosímil, no me hace salir de esa ficción. Dice que cuando uno se fascina con una ficción, entra en esa ficción. Es un milagro muy extraño, de un tacto muy extraño el de la lectura, ¿no? Empieza una novela, 10 segundos antes no sabía nada de ese mundo, y si la novela le fascina o el cuento le fascina, uno está metido en ese mundo. Cuando algo es inverosímil, algo nos avisa, no, esto no puede pasar, y te saca de ese pacto. Ahora, eso pasa tanto en un cuento fantástico. Un cuento puede ser absolutamente realista, ¿no? Y vos tenés a dos personas hablando en un café. No hay nada raro en eso, dos personas hablan en un café. Pero sin embargo, dialogan de una manera, uno le expone al otro y el otro le replica y se van hablando. Y uno siente, esta gente no existe, la gente no habla así, la gente se interrumpe, dice lo que no quiere decir, no dice lo que quiere decir, repite cosas, tiene tics. Entonces, un diálogo puede ser tan inverosímil, ¿no? Como, qué sé yo, de pronto un dragón que entra por la ventana, ¿viste? Yo pongo en un cuento un dragón que entra por la ventana en la situación, lo más probable es que resulte inverosímil, pero si yo pongo a las personas en un café hablando de una manera que no habla la gente, también. Creo que eso es una cuestión también de ver el texto, ¿no? De darse cuenta que hay situaciones o cosas que se dicen que en ese microcosmos, ¿no? que plantea el cuento o que plantea la novela no pueden pasar. Es decir, uno tiene que tener cuidado, ¿no? De que no haya nada que rompa ese pacto. Les voy a dar un ejemplo, es decir, que parece muy trivial, ¿no? En el cuento de Abelardo Castillo, La madre de Ernesto, que es un cuento de un rigor total, ¿no? No sé si lo leyeron todos, pero es decir, la madre de uno de los que fueron los pibes de la barra viene al pueblo como prostituta, una puta que está en un lugar de la luz, ¿no? Es decir, el cuento va por ahí y todo el cuento son los pibes que se van a ir a acostar con esa mujer y uno sienten que va a pasar algo y uno también, uno no sabe lo que va a pasar y al final es extraordinario. Pero, mirá lo que es un gran cuentista, las cosas que se plantea. Lo que se planteó Castillo es que, bueno, alguien se podía preguntar, pero ¿cómo? Viene esta mujer como prostituta y el ex marido y el chico se van a quedar en el pueblo, uno sabe lo que es un pueblo. Es decir, algunos se lo podría preguntar. Entonces hay un brevísimo paréntesis que en realidad no interfiere para nada en la narración, porque la acción sigue, que dice, un tiempo después el padre vendió todo y se fueron a vivir a otro pueblo. Es un paréntesis, nadie repara demasiado porque no es muy importante, pero sí repararía si ese paréntesis no estuviera, porque sería perturbador. Un lector atento se podría plantear, esto es inverosímil, ¿no? Nadie, un tipo en esas circunstancias, con la madre de su hijo trabajando como puta en un hogar de la ruta, no se queda en el pueblo. Es decir, esos son detalles mínimos que sin embargo hacen a la verosimilitud de un texto. Por eso es una cuestión, no hay recetas para eso, por supuesto, pero sí es una cuestión de atención, de meterse con todo en ese microcosmos, ¿no? Que, digamos, en el que se desenvuelve el cuento o la novela. Es una cuestión de trabajo y de atención y de tener muy presente lo que vos decís, es cierto. Es decir, un cuento puede ser realista, puede ser fantástico, puede ser absurdo, pero no puede ser inverosímil. Porque si es inverosímil, te saca de la ficción, es decir, te plantea, esto es una ficción, y te distancia de lo que estás leyendo y se rompe ese pacto entre el lector y el texto. Estamos,
Estamos ¿Sí? un poco llegando al horario, hacemos Ah, 2 preguntas más. Una bestia. Sí. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Ahí va. No, hagan 2 o 3, bueno, por ahí. Sí, bueno, sí. Hay una música en el centro de Cortázar que intentar interpretarla también después. Los cuentos de Borges, ¿hay esa música y hay gente que quiso interpretarla? Bueno, Borges es otro escritor peligroso, porque, digamos, es distinta. Mira, hay una cosa maravillosa que decía Thomas Mann: siempre la prosa tiene música, ¿no? Hay una música de la prosa, hay un ritmo. El de Cortázar es muy rítmico realmente, ¿no? Entonces, alguien que lee mucho a Cortázar puede entrar en la música de Cortázar y escribir sin la calidad, la precisión impresionante que tenía Cortázar. En Borges, lo que hay, al contrario, es una sintaxis mucho más, digamos, cortada, no tiene esa cadencia de Cortázar, pero también tiene, es decir, es fácil de imitar, no de aprender. Y Borges, lo mismo que Cortázar, es un escritor del que se puede aprender muchísimo, pero no copiarlo. Fíjate que hay palabras de Borges que casi las clausuró. La palabra conjeturar, por ejemplo, es muy difícil ponerla en un texto que no parezca borgiano. Pero uno puede aprender de Borges. Borges sí, es otro escritor digamos, que puede imitarse, pero también es un escritor del que se puede aprender muchísimo. La manera de adjetivar de Borges, la manera de puntuar de Borges, la manera de sorprender con ciertas palabras, ¿no? La manera de usar el lenguaje argentino, porque Borges usaba un tipo que dice algo como, fíjate qué cosa recién me fijo. ¿Qué quiere decir recién? Es un giro nuestro, porque fijar es otra cosa. El giro recién me fijo, ¿no? Es de un tipo que usa el lenguaje argentino, por más que sus temas puedan ocurrir en los lugares más remotos, su manera, no tanto su sintaxis, que está muy tomada del inglés, pero su lenguaje es profundamente argentino. Entonces, lo que vale la pena con Borges es ver en qué consiste esa maravilla, ¿no? de la prosa borgiana. Sí, por ahí. Sí. Yo quería preguntar con respecto a justo con el tema del cierre, ¿no? Sí. ¿Cuándo es el cierre? Porque a veces uno le da y bueno, después todavía falta. Sí, yo recomiendo como regla de oro, yo sé que mis alumnos, uno tarda mucho en dar bolilla, pero en realidad para mí construir un cuento es ir dándole vueltas y vueltas en el aire, pero cuando me siento a escribir un cuento, sé a dónde voy a ir a parar. Yo creo que uno no se tiene que sentar a escribir un cuento si no sabe dónde va a ir a parar, porque si uno no sabe dónde va a ir a parar, escribe y escribe, como vos decís, esperando que le caiga un buen final del cielo, y quería decir que los buenos finales no suelen caer del cielo. Entonces, creo, cuando uno por ahí tiene una situación, la va armando y la va construyendo, y en algún momento mínimamente sabe dónde va a ir a parar. Entonces, puede escribir una primera versión muy mala, pero donde va a haber un esqueleto, digamos, una columna vertebral, podríamos decir. Pero lo otro, es decir, el final, yo creo que el final es a priori, para mí, todo cuento de alguna manera tiene un final incorporado, el cuento es el final. Entonces, creo realmente que uno no se tiene que sentar, o se puede poner a escribir, porque si cada uno va creando, va armando el cuento como puede. Yo en general cuando estoy con una idea de un cuento, bueno, voy caminando por la calle y me van ocurriendo cosas, viajo en el colectivo, por eso así me pierdo en todos lados, pero bueno, pero en algún momento tengo más o menos armado el cuento y ahí me siento a escribir. Vos podés
ponerte ese soltarte o en armando el cuento puede ocurrir escribiendo. Pero no creas que ese es el cuento. No, pero ya cerrado con el final, con el cuento terminado, pero después uno lo va puliendo, lo va puliendo. Lo va No, cuando lo puliendo, termina, no se lo nunca. termina. Pero escúchame, casi todos los escritores obsesivos, si vos ves de una edición a otra tienen correcciones. Borges, de una edición a otra, corregía los cuentos. Abelardo Castillo corregía los cuentos. Es decir, uno nunca termina. En algún momento uno dice, bueno, hasta acá llegué. Después seguro lo lees dentro de 2 años y dices, ay, pero esto no, esto está de más, está de menos y lo corregí. Pero hay un momento en que uno más o menos dice, bueno, listo, ya está. Pero la verdad es que terminado no está nunca. Uno se acerca lo más que puede a eso que quería hacer y bueno, hasta acá llegué. Sí. Sí, hola, Liliana. Hola. Quería hacer esta pregunta que tiene que ver con mis miedos y quizás a lo mejor sean infundados o no. ¿El taller se convierte en una burbuja donde el texto en el taller está maravilloso y cuando lo lee alguien de afuera no lo es tanto? En mi caso, debo decir, si yo te digo los que pasaron por el taller, no les debe pasar, porque Guillermo Martínez, Samantha Schweblin, Pablo Ramos, Brasca, evidentemente a mucha gente les parecieron muy buenos, digamos. Si es un taller de ¡ay, qué maravilloso lo que escribiste! Seguramente cuando salen del taller, o de la burbuja, como la llamas, no van a ser tan buenos. Si en realidad en el taller y la gente, cualquiera que viene a un taller te va a decir, leen 10, 15 veces un cuento, es decir, cuando es bueno y puede resistir el afuera, sí, realmente es el objetivo, porque el taller no es un objetivo en sí mismo, es un medio que a uno le puede servir para aprender cada vez más su oficio, pero que todo sea lindo adentro del taller y después afuera sea realmente cualquier cosa, me parece que el taller no sirve en ese caso. Bueno, tenemos la última. La última. Liliana, Sí. perdón, bueno, me quedaría escuchándote mucho más, pero si querías comentar un poco lo de los principios, que lo anunciaste y lo dejaste. Sí, perdón. Está bien, ¿no? Bueno, sí, yo creo, es un tema más largo, pero sí, a veces el principio, en realidad en general, el principio es más complejo que el final. El final, como le decía a ella, suele venir incorporado. Cuando vos tenés el tema de un cuento, más o menos tenés el final. Después encontrar las palabras del final es difícil. El principio nunca está dado. Es decir, ¿por dónde empieza una historia? O sea, ay, bueno, en el momento en que nació el personaje, o empieza cuando un segundo antes de que termine y todo lo demás pasa en el medio. No hay nada determinado. En realidad, cuando uno, ahora les voy a dar un ejemplo, cuando uno encuentra el principio de un cuento, tiene el cuento, porque no solo tiene donde arranca, sino que en general tiene la voz, tiene hasta el ritmo, el principio marca todo. Voy a hablar del que es mi cuento más conocido y por ahí lo han leído varios, que es La fiesta ajena. La fiesta ajena, yo durante años quise escribir ese cuento y empezaba con la nena que habla con la mamá, que viene, que le dice que el cumpleaños. Y era un bodrio, cuando uno se aburre de lo que está escribiendo, el cuento es aburrido, eso no falla nunca. Y no lo encontraba. En realidad, la presión no la voy a contar porque si no, no da tiempo, porque a presión la encontré. Pero cuando por esa presión decidí que sí, que tenía que escribir sí o sí el cuento, ¿no? Me acordé de cuando mi sobrino era chico, que había venido un mago que había traído unos monitos. Me acordé de esa imagen, ¿no? De los monitos. Y entonces escribí, nomás entró, fue a la cocina a ver si estaba el mono. Y ahí encontré el cuento y me di cuenta que la falla que tenía es que yo empezaba por el principio, desde la nena explicándole a la mamá. No, el cuento empieza cuando ella entra al cumpleaños y ahí entonces el cuento toma un ritmo, nunca se sale del cumpleaños. Cuando yo tengo que explicar lo de la madre, lo cuento un poco después, en un raconto, pero ya tiene un valor determinado.
para el lector eso, porque ya conoce a la nena, ya la tiene en el cumpleaños, entonces yo muy brevemente resuelvo ese diálogo y sigo con el cumpleaños. Ahora, no lo encontré inmediatamente. Doy ese ejemplo para que se den cuenta que a veces no es fácil encontrar el principio de un cuento y que uno tiene que buscarlo, porque en serio, cuando uno da con él, a veces uno incluso empieza el cuento y lo escribe y lo termina y llega al final y se da cuenta que el principio falla y que seguramente o le sobró un párrafo o hay una frase después que es la que debería ser. Es decir, no es fácil encontrar el principio de un cuento. Ahora, es fundamental, es decir, fundamental cómo empieza un cuento, porque es la frase que te hace entrar al mundo que querés contar. Y es la que, ya te digo, te da el punto de vista, te da el tono del cuento. Pero, es decir, no hay recetas, hay que buscarlo. Es decir, me extendería más, si tuviera tiempo, no lo tengo, pero sí, sepan eso, no es fácil dar con el principio, a veces uno la pega, hay cosas que a veces salen. Las cosas que salen fácil no las explico, yo también las agradezco si me pasan a mí, pero yo lo que puedo explicar son las cosas que hay que buscar. Lo otro, bueno, es afortunado, a uno le pasa, di con el principio, pero en general el buen principio hay que buscarlo. Un aplauso.